Miren, he visto de todo en esta vida, pero lo de mi madre, lo de Isabel, eso se lleva el premio gordo. Un día, llego a casa y me encuentro con un panorama que todavía me revuelve el estómago. Allí estaba ella, mi progenitora, con su amiguito en el salón. El salón, ¿entienden? Nuestro salón, el que habíamos acordado que era sagrado. El espacio neutro donde no se traían aventuras. ¿Se lo pueden imaginar? Habíamos puesto esas reglas por una razón, para no pisarnos, para mantener la poca paz que nos quedaba. Y ella, con esa cara de póker que se gasta cuando sabe que la ha cagado, como si yo fuera la demente por esperar que se respetara lo mínimo. En ese instante, supe que algo se había roto para siempre. Y bueno, pensé, ya me las pagarás, Isabel, ya me las pagarás. Uno creería que después de que mi padre hiciera mutis por el foro hace ya una década, dejando a Isabel en esta casa con mi hermana y conmigo, las cosas se asentarían. Pues no. Desde entonces, somos nosotras tres, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo más historia de la que quisiéramos y menos paz de la que necesitamos. ¿Se lo pueden imaginar? Dos hijas adultas intentando navegar la vida al lado de una madre que nunca superó ser el centro de su propio universo. Las reglas de las que les hablé, las que ella destrozó con su amiguito en el salón, esas no nacieron por capricho, eran la última frontera, el acuerdo tácito para que esta jaula de grillos no se viniera abajo del todo, para que hubiera al menos un espacio donde respirar, donde las aventuras de turno no contaminaran lo poco sagrado que nos quedaba. Y ahí estaba ella, en su salsa, como si el mundo le debiera algo, ¿verdad? Uno pensaría que después de que mi padre se largara, Isabel al menos, intentaría enderezar el barco, pero no. Lleva una década a la deriva, aferrándose a lo que puede, siempre esperando que alguien más venga a salvarla, que la vida se la resuelva. ¿Se lo pueden imaginar? Siempre fue así, pero ahora, con lo del trabajo, la cosa ha escalado a otro nivel. Se quedó sin él en verano. Recorte de personal, dijo ella con esa voz de víctima que tanto le gusta poner, como si no tuviera nada que ver con su ética laboral, si es que alguna vez la tuvo. Y lo peor no es que se quedara sin la pega, ¿qué pasa? Lo peor es que desde entonces no ha movido un puto dedo para buscar otra cosa. Ni una entrevista, ni un currículum actualizado, nada. Se planta en el sofá, esperando que le llueva maná del cielo, o mejor aún, que sus hijas le resuelvan la papeleta. Que la mantengan, vaya, porque claro, las reglas son para los demás, ¿no? Los deberes también. Claro, porque una cosa es el ahora y otra muy distinta es cómo llegamos a este ahora, ¿verdad? No es que nosotras decidiéramos jugar a la familia feliz, a montar el hogar matriarcal, ni mucho menos. Cuando mi hermana y yo salimos de la universidad, con lo justo, lo poco que empezábamos a ganar iba directo a eso, a intentar poner un pie en la vida adulta de verdad. Queríamos nuestra independencia, nuestro propio espacio. Alquilamos este piso y luzas, pensando que era nuestro nuevo comienzo. Y ahí, en ese punto, es donde ella apareció. De repente, sin previo aviso, su situación, su crisis económica, que no era más que el resultado de sus propias decisiones, la empujó a nuestra puerta. ¿Que no podía pagar su piso? ¿Que la vida le era injusta? Pues qué sorpresa, siempre ha sido así. Y entonces, ¿quién creen que asumió la mayor parte del alquiler? ¿Quién se rompió la espalda para que hubiera un techo y no tuviéramos que dormir en la calle? Nosotras, las dos, recién salidas del cascarón, asumiendo una carga que no nos correspondía, una responsabilidad que nos cayó encima como una losa. Ella que siempre había tenido ese don de hacer que los demás se hicieran cargo de sus problemas, no tardó en instalarse, como si fuera lo más normal del mundo, como si nos debiéramos a ella. Bueno, pensé en ese momento, ya me las pagarás, ya la vida te devolverá lo que siembras. Qué ingenua fui, ¿verdad? Pensé que, al menos,
habría un mínimo de gratitud, pero la gratitud nunca fue su moneda de cambio, y así, de ese modo tan natural y necesitado, se mudó con nosotras. No fue una invitación, fue una toma de posesión, disfrazada de emergencia familiar. Y nosotras, por supuesto, por el bien de la familia, por no dejarla tirada, aceptamos. ¡Qué error! Un error. Fue la peor de nuestras decisiones, pero ¿qué íbamos a hacer? Dejarla en la calle no era una opción, por mucho que nos lo hubiera puesto difícil toda la vida. Es que, ¿se lo pueden imaginar? Nosotras, que veníamos de años y años de esa misma precariedad. Desde que mis padres se divorciaron, o para ser exactos, desde que mi madre se encargó de dinamitar lo poco que quedaba de la casa familiar. No solo la estructura, sino la idea misma de un hogar. Esa casa, nuestro ancla, se esfumó como si nunca hubiera existido. Una venta forzada, los escombros de una relación que ella había pisoteado hasta dejarla irreconocible. Y ahí empezó nuestra verdadera aventura. Años de peregrinación, de arrastrar maletas de un sitio a otro. Apartamentos de alquiler donde el moho era un compañero más. Sótanos fríos y húmedos donde la luz del sol era un lujo que no podíamos permitirnos. ¿Hogares? No. Eran refugios temporales, estaciones de paso en una vida que no nos daba tregua. Siempre con la maleta medio hecha, siempre con la incertidumbre del ¿y ahora? ¿A dónde? En la cabeza. Esa era nuestra normalidad, la que ella había creado para nosotras. ¿Y ella qué hacía? Se quejaba de su mala suerte, de lo injusta que era la vida con una mujer como ella, mientras nosotras éramos las que intentábamos mantener la poca dignidad que nos quedaba. Así que, cuando apareció en nuestro nuevo piso, el que nosotras habíamos conseguido con tanto sudor, con la misma cantaleta de siempre, con esa cara de víctima que tan bien le sale, la rabia me subió por la garganta, porque era revivir la misma pesadilla. Pero esta vez, en el lugar que nosotras habíamos luchado por construir para salir de ese infierno. Ahí estaba ella plantada en la puerta de nuestro piso, el que habíamos conseguido con años de esfuerzo y sacrificios, mi hermano, mi hermana y yo. Esa sonrisa ladeada, esa mirada de «la vida me trata tan mal» que también le salía. Era el mismo truco de siempre. La rabia me hervía la sangre, porque, no nos equivoquemos, ella seguía en su pisito de alquiler, ese que a saber quién se lo estaba pagando por entonces, mientras nosotras nos deslomábamos para tener un techo digno. Ella siempre había sido buena para eso, para que otros resolvieran sus problemas. Y fue precisamente en su piso donde apareció él, un tal Ricardo. ¿La excusa? ¿Algo del grifo que goteaba? ¿La persiana que no subía? Una de esas tonterías que mi madre siempre magnificaba para tener a alguien alrededor. Ricardo era uno de esos manitas que se anuncian en los portales. Empezó yendo por el trabajo, claro. Pero mi madre, que no pierde el tiempo ni la oportunidad de captar una nueva audiencia para su drama, no tardó en engancharlo en sus largas conversaciones. Al principio, cuando me lo contó por teléfono con esa voz de niña pequeña que pone para las novedades, no le di mayor importancia. Oh, Mariana, vino el técnico y es tan amable. Se quedó charlando un rato. Y yo, que ya me la conocía, pensaba, otro pobre diablo que le va a arreglar gratis hasta el corazón, porque Isabel es una experta en eso, en hacer sentir a los demás que son indispensables para ella. Pero los meses pasaron, y ese charlando un rato se convirtió en un viene casi todos los días a tomar café, o me ayuda con la compra, o me acompañó al médico. ¿Se lo pueden imaginar? De repente, la mujer que se quejaba de su soledad y de lo injusta que era la vida, tenía un amigo, confidente, sirviente personal. Yo lo veía con mi ojo clínico, el ojo de quien ha visto ese circo demasiadas veces. Ricardo empezó a ser el nuevo foco de sus historias.
el nuevo personaje secundario en la obra de su vida, donde ella siempre era la protagonista sufriente. Y ahí fue cuando empecé a sentir ese escalofrío, porque sabía que, con mi madre, nada es casualidad. Y cuando algo parece ir bien para ella, suele significar un desastre inminente para los demás. Ese escalofrío, ¿saben? Esa sensación de que se venía algo gordo, y no me equivoqué. Mi madre, con su habitual delicadeza de elefante en cacharrería, me lo soltó un día por teléfono. Ay, mi niña, ¿sabes qué? He invitado a Ricardo a la cena de Nochebuena. Pobrecillo, está solo y me da tanta pena. ¿Pobrecillo? ¡Ja! Lo que quería era tener un público cautivo para su gran función navideña. ¿Se lo pueden imaginar? En Nochebuena. Esa noche que, a pesar de todo, siempre ha sido nuestra. Ahí se rompieron las primeras reglas, esas que mi madre juraba respetar, esas que habíamos establecido tácitamente, para mantener una mínima paz, una distancia saludable entre su circo personal y el resto de nuestras vidas. Pero Isabel no entiende de límites, solo de necesidades propias. Al principio, respiré hondo. Mamá, ¿estás segura? Es una cena familiar. Intenté sonar razonable como si la razón sirviera de algo con ella. Me interrumpió claro. Ay, Mariana, no seas aguafiestas. Es solo Ricardo. Es tan bueno. Nos va a ayudar con las cosas. Ayudar. Esa palabra era la clave para ella. En ese momento pensé, bueno, Isabel, ya me las pagarás. Porque una cosa es que se aproveche de sus amigos en el día a día, y otra muy distinta es meterlos hasta la cocina, en la fecha más señalada del año. Era un movimiento calculado, una manera de decir, este es mío, y lo pongo donde quiero, sin importar lo que piensen o sientan los demás. Y yo, que soy idiota, intenté convencerme de que quizá no sería para tanto, que igual era solo una noche. Qué ingenua fui. Una noche es el pie en la puerta, y mi madre era experta en abrir puertas que nunca debieron tocarse. Y así fue. La Nochebuena, esa tradición sagrada que mi madre usaba como su propio escenario, se convirtió en la presentación estelar de Ricardo. ¿Se lo pueden imaginar? Él, sentado en la mesa donde siempre habíamos estado solo nosotros, haciendo chistes malos, opinando sobre todo, como si fuera de la familia de toda la vida. Mi hermana Laura y yo nos mirábamos, la misma expresión de asco y resignación grabada en nuestras caras. Él se creía en su casa, y mi madre lo animaba. Le reía todas las gracias, como si nosotras no estuviéramos ahí, como si fuéramos meros extras en su función. Fue la cena más larga de mi vida. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando la cena, por fin, empezaba a languidecer. Mi madre, con esa sonrisa de inocente que también le sale cuando va a soltar una bomba, soltó. «Ay, Ricardo, no te vayas a ir tan tarde, quédate. El sofá es muy cómodo. Quédate. En Nochebuena, con nosotras ahí sus hijas para quienes él era un perfecto extraño, un tipo que acabábamos de conocer y que, francamente, no nos gustaba un pelo. Eso ya era pasarse de la raya. No, un momento. Una cosa es aguantar el numerito de su amante en la mesa, y otra muy distinta es tenerlo pernoctando en nuestra casa. El ambiente se tensó de golpe. Laura me dio un codazo por debajo de la mesa. Una señal clara. Esto no lo permitimos. Y tenía razón. Así que, después de que Ricardo se levantara un momento para ir al baño, Laura y yo acorralamos a mi madre en la cocina. La voz me salió más dura de lo que pretendía, pero no me importó. «Mamá, Ricardo no se va a quedar a dormir», le solté sin rodeos. Laura asintió con la cabeza, su mirada igual de firme que la mía. «Es un extraño para nosotras, mamá. No es justo. Tenemos unas reglas, ¿no?» Las dichosas reglas tácitas, que ella no paraba de pisotear. Mi madre, claro, hizo su típico drama. Abrió los ojos como platos. Se llevó las manos al pecho. «¿Pero cómo decís eso? Es tan buen hombre. Está solo. ¿Cómo lo voy a dejar ir a estas horas?»
con esa voz que usaba para manipularnos, para hacernos sentir culpables, como si nosotras fuéramos las desalmadas, las insensibles. Pero ya no colaba. No esta vez. No cuando se trataba de invadir nuestro último reducto de intimidad. Aquel era el límite, y esta vez mi hermana y yo estábamos decididas a que se respetara. Pero mis palabras, las mías y las de Laura, se las pasó por donde quiso. Nos miró con ese aire de mártir, como si fuéramos nosotras las que estábamos cometiendo una atrocidad, las que le estábamos negando un vaso de agua a un sediento. «¿Pero cómo decís eso?», repitió, elevando el tono. «Es mi vida, mi felicidad. ¿Vais a amargarle la Navidad a vuestra propia madre por una tontería? Una tontería. Claro, la enésima vez que nos lo hacía, como si nuestra intimidad, nuestra tranquilidad no valiera nada. Y así fue. Ricardo no se fue. ¿Se lo pueden imaginar? En Nochebuena, un perfecto extraño, el amante de mi madre, durmiendo bajo nuestro mismo techo. Cuando volvimos al salón después de la confrontación en la cocina, él ya se había sentado de nuevo en el sofá, con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Se había salido con la suya. Ella se había salido con la suya. Fue surrealista, invasivo. Cada ruido, cada sombra en el pasillo durante esa noche era un recordatorio constante. Un puñetazo en el estómago. La sensación de que nuestra casa, ese refugio que tanto nos había costado mantener a flote, había sido profanado, pisoteado. Laura y yo nos miramos al día siguiente, con la resaca de la rabia y el cansancio pegados a la piel. No hizo falta decir nada. Sus ojos, los míos, hablaban el mismo idioma. Rabia contenida y una decisión inquebrantable. Bueno, pensé para mis adentros mientras él desayunaba, tan campante como si fuera de la familia. Esto no se va a quedar así, ni de coña. Ya me las pagarás, mamá, y caro. Aquello había sido el colmo, el punto de no retorno. La línea se había cruzado, y no iba a haber vuelta atrás. Al día siguiente, con Ricardo por fin fuera de casa, no sé ni cómo aguanté que se marchara tan tranquilo, como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa de suficiencia que parecía grabada en su cara. Mi paciencia se había agotado. La resaca de la rabia era más intensa que cualquier dolor de cabeza. No había pasado ni mediodía cuando le planté cara a mi madre. La busqué en la cocina, el mismo escenario de la noche anterior, como si el universo quisiera recordarnos lo que había pasado. «Tenemos que hablar, mamá», le solté con una voz que no reconocí en mí, tan firme, tan ajena a la Mariana que siempre había intentado evitar las confrontaciones, a la que buscaba la paz a toda costa. Ella, como era de esperar, puso esa cara de mártir. ¿Se la pueden imaginar? Ojos grandes, boca caída, como si yo fuera la verdugo y ella la santa. Un clásico. ¿Hablar de qué, Mariana?, dijo con ese tono exasperado que usaba cuando la poníamos en evidencia. ¿De vuestra fijación con mi vida? Ya os he dicho que no entiendo por qué os ponéis así por una simple visita. Una simple visita. Casi me río si no fuera porque la bilis me subía por la garganta. Mamá, ese hombre se quedó a dormir en nuestra casa, en Nochebuena, sin consultarnos, rompiendo todas las reglas de convivencia que supuestamente compartimos. ¿Te parece una tontería la intimidad de tu propia familia? ¿Te parece una tontería la tranquilidad que tanto nos cuesta mantener aquí? ¿Te parece una tontería que la gente de este hogar se sienta segura, respetada? Se encogió de hombros, como si lo que le decía fueran nimiedades. Típico. No exageres. Ricardo es un buen hombre, y yo tengo derecho a ser feliz. ¿Qué queréis, que viva amargada? ¿Que no tenga vida? No se trata de tu felicidad, mamá. Le solté, el cansancio resonando en cada palabra, pero con el acero bien templado en mi voz. Se trata de respeto, se trata de límites. Nuestra casa no es un hotel. Nuestra vida no es tu sala de espera para tus romances. Si quieres estar con Ricardo,
Es tu decisión y puedes ser tan feliz como te dé la gana, pero no bajo nuestro techo, pisoteando nuestra intimidad y las pocas normas que nos quedan. Y si crees que esto es amargarte la vida, te aviso. Lo que viene será mucho peor si no entiendes esto. Me miró con odio, con esa mirada de serpiente que solo una madre tóxica sabe dar, cuando le quitan el control, cuando sus víctimas deciden dejar de serlo. Pero esta vez no aparté la vista. Esta vez fui yo quien la mantuvo, y la suya se quebró. Ya era hora de que entendiera que su felicidad, a partir de ahora, dependía de cuánto respetara la nuestra, y de que la línea, joder, no iba a volver a cruzarse, ni de coña. Y la suya se quebró, por fin. ¿Pero creen que eso significó una tregua, que la batalla estaba ganada? Ni de coña. Sabía que esta era solo la primera de muchas escaramuzas, una pequeña victoria en la guerra por nuestra tranquilidad. Nos sentamos los pocos que quedábamos cuerdos en esta casa, los que todavía entendíamos lo que significaba la palabra familia, más allá del chantaje emocional y las telenovelas de mi madre. La regla principal, la que acordamos y pusimos sobre la mesa como una losa de hormigón, fue clara. Ricardo, el amante de mi madre, podía venir. Podía venir a comer, a cenar, a tomar café. Podía incluso sentarse en el salón y pretender que era parte de la familia si a él le hacía ilusión, y a ella no le daba vergüenza. Pero había una línea infranqueable. Ricardo no se quedaba a dormir, ni una sola noche, hasta que no supiéramos quién era, hasta que no nos diera la gana, hasta que no lo decidiéramos nosotras. ¿Se lo pueden imaginar? Proponerle a tu madre, a una mujer adulta, un toque de queda para su amante. Era patético, ridículo, de manicomio, lo sé. Pero joder, era necesario, era el primer paso. Mamá, por supuesto, puso su mejor cara de mártir, esa expresión de cordero degollado que también le sale cuando no consigue lo que quiere. Abrió la boca para soltar la misma cantinela de siempre, la de su derecho a la felicidad, la de su vida amargada. Pero esta vez, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La miré. La miramos. Con la misma dureza, con el mismo cansancio, pero con la misma resolución que un momento antes. Aquí hay unas normas, mamá. Le solté sintiendo el filo del acero en mi propia voz. Las respetas o te buscas la vida fuera. Ricardo no se queda a dormir bajo este techo. Punto. Es el único límite que te pedimos ahora mismo. El más básico. Si no lo entiendes, si lo cruzas, entonces la conversación será muy diferente. Y créeme, no te va a gustar. Me escaneó con esos ojos de serpiente, buscando una fisura, una señal de debilidad. Pero no encontró nada. Solo encontró un muro de cansancio, sí, pero también de agotadora determinación. Fue el primer muro que construimos. Un aviso claro. Una declaración de intenciones. Bueno, pensé, ya me las pagarás con tus silencios, con tus quejas a los demás, con tu victimismo habitual. Pero esta vez estoy lista. Esta vez, la felicidad de mi madre iba a costar un respeto que llevaba años sin querer pagar. Y estábamos dispuestas a cobrar cada céntimo. La obra de teatro, por supuesto, no se hizo esperar. ¿Se lo pueden imaginar? La primera fase, la incredulidad, el cómo os atrevéis, con esa voz que usaba para manipular al mundo. Soy vuestra madre, después de todo lo que he hecho por vosotros. El manual básico de su victimismo. No nos inmutamos. Luego vino la discusión, los supuestos argumentos. No entendéis el amor. Soy una mujer adulta, tengo derecho a mi vida. ¿Me vais a prohibir ser feliz? La miré sin parpadear. Sentía el tic en la mandíbula, pero no le di la satisfacción de verlo. Dejé que soltara toda su basura emocional, todo ese repertorio aprendido en años de impunidad. Y finalmente, como guinda del pastel, el ruego, las lágrimas de cocodrilo, el por favor, Mariana, no seas así, el solo